Una situación lamentable, una verdadera tragedia, la verdad, lo que se vivió el día de ayer en este departamento, en el centro de Santiago, con esta emanación de gas que lamentablemente, claro, como tú decías, Eduardo, deja 6 personas fallecidas, 2 menores y 4 adultos de nacionalidad brasileña. Y yo, claro, estoy con don Sergio Poblete, inspector de la Comandancia, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, para que nos pueda explicar un poco, don Sergio, lo que pasó ayer, cuál es la fuente que pudo provocar esta tragedia. Buenos días. Esta tragedia o cualquier otra tragedia que ocurra por monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de un hidrocarburo que puede ser sólido, gaseoso o líquido. La combustión completa nos debiera dar como resultado CO2 y agua, es decir, dióxido de carbono o agua. El dióxido de carbono es lo que nosotros botamos después que inspiramos aire puro. La combustión incompleta genera monóxido de carbono. El monóxido, con estructura molecular CO, forma con el aire una mezcla que no tiene olor, no tiene sabor, pero que es tóxica y es inflamable. Lamentablemente, las personas comunes y corrientes, como los turistas o nosotros mismos, no tenemos ninguna capacidad de detectar el gas monóxido de carbono porque es un gas incoloro, sin sabor, y lamentablemente lo respiramos porque forma una mezcla de densidad muy similar a la del aire. Al respirarlo se introduce en nuestro torrente sanguíneo el monóxido, reacciona con la hemoglobina de la sangre, forma un compuesto químico que no suelta el oxígeno cuando se llega a las paredes de las membranas y empezamos a tener somnolencia, mareo, pérdida de conocimiento e inclusive hasta la muerte, como ocurrió. Claro, es considerado como el asesino silencioso, ¿no? Eduardo, Julia, ¿lo escucha, don Sergio? Sí. Gracias, Pablo. Claro, tal como decías tú, está catalogado como el asesino silencioso porque las personas empiezan a sentir ciertos malestares, pero que no logran identificar a qué se deben. Incluso ayer en este mensaje de WhatsApp que envía una de las personas lamentablemente fallecida a Brasil, como que dan a entender que podría ser algo que hubiesen comido. Exactamente. Nosotros podemos asociar los síntomas de una intoxicación con monóxido con algún problema incluso de salud, con algo que comimos, y por lo tanto podemos sentirnos mal y decimos me voy a acostar para que se me pase, y lamentablemente se van a acostar y ahí se van en el la concentración y el tiempo de exposición van a tener como resultado inclusive la muerte de la persona. Claro, que ellos detecten esto y salgan, si no es algo natural. Exactamente, no se puede detectar por el olfato. Actualmente en el mercado existen, así como los detectores de humo, detectores de monóxido, que valen entre 6.000 y 25.000 pesos. Y eso tiene que formar parte de nuestra seguridad interna. Edu, adelante, sí. Importante consejo que da don Sergio, porque si es algo incoloro, insaboro, inoloro, debiésemos tener algún mecanismo para poder evitar que nos intoxiquemos con esto. Don Sergio, eso nos exige nuestra legislación, ¿eh? O sea, me imagino que es algo opcional de cada familia, de cada empresa, de cada edificación, instalarlo, porque la legislación no es obligatorio, no es como un sensor de incendios, ¿o no? La verdad es que no estoy al tanto de la legislación, si lo exige o no lo exige, pero ante una situación de este tipo, cualquier persona que viene a arrendar un departamento o vive en un departamento arrendado tiene que velar por su seguridad, y este tipo de dispositivos son los que nos protegen de situaciones como esta, de gases que no los sentimos. Claro, ahora es muy parecido al detector de humo, Patrick. ¿Sí? Es igual y funciona igual, o sea, a medida que siente o capta mucho monóxido de carbono en el ambiente, suena una alarma que es muy parecido y valen entre 5.000 a 20.000 pesos, creo. Claro, va a depender del tipo de sensor y de la naturaleza en cómo se mantenga. Hay algunos que se pueden dejar sin tener que conectar a la electricidad, hay otros que funcionan con pila, va a depender, entre comillas, ya la calidad de la batería, por decirlo de alguna forma. Ahora, hay que entender que los sensores son individuales, ¿ya? Es decir, si hay un sensor para gas, para humo, es un sensor para gas, para humo. Si hay un sensor para monóxido de carbono, es un sensor para monóxido de carbono, y ese se debe colocar a ras de piso. Si hay uno para dióxido de carbono, se tiene que colocar más alto. Monóxido de carbono a ras de piso, ¿por qué? Como que se concentra abajo. El monóxido de carbono es más liviano que el aire, por lo tanto va a empezar a ir desde abajo hacia arriba. Y puede ser que, por ejemplo, esto, lo que sucedió ayer en este departamento, en el Bellas Artes, el monóxido de carbono haya traspasado hacia otros departamentos. El monóxido de carbono es un gas.
por lo tanto se va a mover igual que un gas. Es decir, si hay una puerta que se va a una ventilación, va a salir de un lugar a otro, y claro que sí, puede O sea, llegar si a es que otros lugares. estos turistas brasileños no hubieran avisado a Sao Paulo y se hubiera puesto todo este operativo, podríamos estar lamentando más víctimas fatales en ese edificio. Es que ahí no lo sé, ahí tendríamos que ver de qué es lo que podría ser, porque podrían ser tantos, porque si fuese tanta la concentración de monóxido de carbono tan alta, llegaría un momento en que ya no, la estufa, si es una estufa, ¿cierto?, ya no podría haber seguido funcionando porque no hay oxígeno. Por lo tanto, se hubiese apagado y hubiese empezado a salir solamente gas. ¿Este gas de monóxido de carbono puede generar una explosión? O sea, ¿se podría generar una gran explosión si A ver, se hubiese concentrado más? el gas por sí no, al mezclado con aire sí. Ya, perfecto. Con oxígeno sí. O sea, cuando el cónsul abre la puerta del departamento con el cerrajero, podrían haber... Si la concentración hubiera sido más baja, es más peligroso. Lo que pasa es que cuando uno tiene un elemento que es combustible, ¿sí?, ya tiene un mínimo y un máximo. Por lo tanto, si hay mucho gas, yo no voy a tener combustión. Y esto es lo mismo que cuando uno hace, por ejemplo, va a hacer una parrillada en la casa, ¿cierto? Uno coloca carbón. Uno ahoga Claro, el fuego. si yo coloco mucho carbón, aunque haga lo que haga, no va a encender. Por lo tanto, tengo que partir de a poquito. Entonces, los gases pasa exactamente lo mismo. Es decir, cuando los gases empiezan a estar en el ambiente, ¿cierto? El gas natural, el gas licuado, empieza a estar en el ambiente y llega un momento en que ya cuando sobrepasa el límite, que existe más gas que oxígeno, aunque yo intente hacer un incendio, no voy a poder. Entonces, si yo ventilo y empieza a salir el gas, y ahí se puede generar la combinación perfecta, y es lo peligroso. ¿Qué fue lo que hizo el cónsul ayer? El cónsul abrió la ventana. o sea, claro, entró con los vecinos y lo primero que hacen es abrir todas las ventanas. Bueno, de hecho es lo que se recomienda. Es decir, lo que nunca hay que hacer es encender una luz. Ya. Jamás, nunca hay que encender una luz. El interruptor para una chispa. Puede sacar una chispa, exactamente. Es decir, exacto. Pero ¿qué es el grado de inconsciencia? Porque, ¿sabes? Yo recuerdo un caso en Rancagua, en un motel, que había un señor con su amante, Sí. y una estufa prendida en la noche, y en el sitio de suceso uno veía que el señor había intentado alcanzar la puerta desesperado, pero no lo logró. O sea, la inconsciencia lo sobrepasó. Y hay otro caso más nuevo, que también es similar, y aquí tenemos personas que están conscientes al extremo de que llaman por teléfono. Es lo atípico en esta situación, si se tratase de gas. A ver, lo que pasa es que hay que entender que ¿por qué bueno, de hecho ahí escuchábamos, ¿cierto?, sobre la muerte silenciosa. Sí. El por qué. No sé si alguno de ustedes se ha quedado dormido viendo televisión. Sí, claro. Perfecto. Entonces, si usted se está quedando dormido viendo televisión, ¿asumiría en algún momento que se está intoxicando? No. No. Entonces es difícil. Y en el momento que tú te percatas en ese nivel que estufa, tú ya puedes tener la conciencia para hacer cosas básicas, pero ya no tienes las funciones motoras como para poder ir, abrir la puerta, ya no estás. Pero sin embargo llamó por teléfono. Claro, por eso, una función motora más sencilla, en ese momento todavía estaba un poco cuerdo, ¿cierto? Pero ya no tenía las fuerzas como para poder decir, oye, ¿sabes qué? Quizás está la estufa. Es decir, ya pierdes también el concepto racional, y por otro lado, en el caso de ellos, jamás pensaron que era una intoxicación. Entonces, ¿sabes qué? Me siento mal, me voy a ir a acostar, que es lo que decía el... Claro, ayer hubo personas en Las Condes que llegaron a tiempo a una clínica, Sí, con una la clínica misma, Sector Oriente, con lo mismo. con lo mismo, con una sensación de letargo, de cansancio, y finalmente llegaron a tiempo, les suministraron Pero esa fue una estufa parafina. Era una parafina, sí. Claro, es que don Sergio lo decía, puede ser cualquier Puede ser combustión incompleta. Puede ser una parrilla de carbón. Puede ser exactamente. Entonces, ojo con los braseros, ojo con las parrillas, ojo con las estufas, con cualquier tipo de combustible que no esté haciendo una combustión completa. Hay que Ahí viene recordar el año problema. pasado que una familia de haitianos murió con un brasero. Claro. ¿Cierto? Que hizo mucho frío ese día y colocaron el brasero en la pieza y cerraron todo para que estuviera calentito.